Este video que vas a ver es diferente a los videos que te enseñan a bajar tu PIN. En este video te voy a hablar de las maneras que no mucha gente habla sobre cómo bajar tu PIN y quitar el packet loss en cualquier juego. Te voy a enseñar todos los métodos que yo uso y me sirven para poder tener el menor PIN y estable posible en todos los torneos y partidas de Fortnite, ya sea solo Cash Cup, Duo Cash Cup, FNCS, etc. Así que bienvenido, bienvenida seas a este nuevo video de mi canal. Primero lo primero, y una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es saber si estamos haciendo las cosas bien para tener una conexión estable de internet, ya que casi siempre no es problemas de los megas que tengas, sino de la estabilidad de la red. Y también tenemos que saber si las cosas están bien con la compañía, así que vamos a hablar de estas cosas. Primero, la conexión Wi-Fi. Si eres alguien que está muy lejos de la cajita mágica del internet o la señal es interferida por muchas paredes, es normal que tengas packet loss y un alto ping en cada momento si usas Wi-Fi. Si este es tu caso, acércate lo que más puedas al router. También tienes que saber si tu dispositivo es gama baja o gama alta, porque si eres alguien que tiene una laptop que es muy mala, la antena Wi-Fi tal vez sea igualmente mala. De nuevo te digo, acércate lo más que puedas a ese router. Ya que estamos hablando del router, tenemos que saber que igualmente muchas veces los routers o modem, como le quieras decir, que nos da la compañía son terribles. A mí me pasó que cuando contraté un nuevo servicio de internet con una nueva compañía, me dieron un router Aris súper básico, ya que mi plan de internet era de 30 megas de bajada y 5 de subida. Ay, amigo, amiga, ese router era un dolor de cabeza, ya que solamente por estar más de 2 dispositivos conectados a la red, ojo, dije conectados, ni siquiera tenían que estar usando el internet. Solamente por estar conectados a la red ya era inutilizable. No cargaba ninguna página. En mi caso, al contratar más de 50 megas de internet en mi compañía, en ese momento me cambiaron el router por uno de la misma marca Aris, pero este era muchísimo mejor y ya no tuve ese problema en ningún momento. Así que yo te aconsejo que le pidas un mejor router a tu compañía o compra uno mejor en internet. Ahora, si eres alguien que tiene una PC de escritorio y le compraste una antena Wi-Fi USB barata, hay que ser sincero y lo más posible es que esa antena Wi-Fi sea mala y por eso tienes mala conexión. Y lo mejor sería comprar una mejor antena Wi-Fi o estar lo más cerca del router. Ahora sí, si hablamos de la cantidad de megas que necesitas, esto depende de muchas cosas. Si eres alguien que vive solo, tranquilamente siempre y cuando tengas una conexión estable, puedes tener 10 megas de internet, 25, 50 megas de internet y no vas a tener ningún problema. Pero si eres alguien que vive con su familia y tu familia ve muchos videos en 1080p, 4K o consume Netflix o descarga cosas, con unos 50 o 100 megas de internet yo creo que es más que suficiente. Pero como hemos visto anteriormente, el PIN no depende mucho de los megas. Puedes tener 10, 100 o 500 megas y vas a tener exactamente el mismo PIN. ¿Mejora mucho mi conexión si cambio de conexión coaxial a fibra óptica? En mi caso, yo tengo conexión coaxial y nunca he probado fibra óptica. A ver, en la teoría la fibra óptica es muchísimo mejor, ya que los datos son enviados de manera más rápida y más estable, así que si te están ofreciendo puedes darte el lujo de actualizar a fibra óptica, hazlo, ya que la conexión va a ser mejor, más estable, vas a tener un mejor router y también te van a aumentar los megas. Aunque no hace falta tener fibra óptica para poder tener un buen PIN y una conexión estable. Compañero, compañera, antes de seguir quiero que hagamos una pequeña dinámica. Quiero que me cuentes cuántos megas de internet tienes. En mi caso yo tengo 150 megas de internet, así que cuéntame en los comentarios y te voy a estar dando un corazoncito. Ahora
Ahora viene una parte que mucha gente esperaba y seguramente te va a sorprender, y es por el tema de las optimizaciones que yo ocupo. En mi caso no ocupo casi ninguna optimización o ajuste manual para mejorar mi PIM, ya que con los anteriores métodos y consejos hablados deberían ser suficientes para no tener problemas de PIM. Pero lo que sí ocupo son dos programas para poder tener el mínimo de PIM posible en cualquier región en Fortnite. El primer programa lo llevo usando meses y aparte es el patrocinador de este video. Y el segundo programa es totalmente gratis, aunque eso sí, más limitado que el primero. Entonces, chicos y chicas, como el primer programa tenemos a NoPim. NoPim es el patrocinador de este video. Con NoPim vas a poder tener el mínimo de PIM posible en más de 1000 juegos y en cualquier región que quieras. Aparte de poder bajar el PIM, vas a poder optimizar tu PC de una manera muy fácil y sencilla. Aquí puedes seleccionar las optimizaciones que tú quieras. En mi caso, en un sistema no optimizado, yo recomiendo poner estas optimizaciones que estás viendo en pantalla. Una vez que ya termines de optimizar tu PC, simplemente tienes que reiniciarla. Entonces, para que puedas bajar tu PIM, voy a dejar la página de NoPim en la primera línea de la descripción para que puedas ir a su página y descargar el programa. Una vez que ya tengas una cuenta y ya tengas el programa instalado, vas a poder buscar el juego que tú quieras en esta parte. Yo en mi caso voy a buscar Fortnite y aquí te van a aparecer todas las regiones del juego. En mi caso lo más importante son los de East o West, pero también puedes bajar el ping en el nuevo servidor de Fortnite, el cual es el de Texas. Para eso te vas acá arriba donde dice Other Servers y aquí vas a bajar hasta el final hasta encontrar el que diga Dallas. Lo seleccionas, le das a este botón verde y ya vas a poder bajar tu pin de esta manera. Ya solamente te hace falta abrir el juego. Entonces gente, ya estoy aquí en el juego para que puedan ver que este programa de NoPim sirve a la perfección. Aquí pueden ver abajo que no tengo ningún otro programa y también pueden ver que estoy en la región de NA Central. Entonces vamos a irnos a creativo para que puedan ver la diferencia. Bueno, ya estamos aquí en creativo y aquí pueden ver que mi ping es entre 85 y 90 de ping. Un ping que sí es jugable, pero lo podemos bajar mucho más. Entonces nos vamos a mi isla y aquí pueden seguir viendo que mi ping sigue siendo el mismo. Así que voy a hacer un free build para que puedan ver la diferencia entre tener este programa activo y no tenerlo activo. Pueden ver que sí, se puede construir, pero bueno, como les digo, podemos mejorar muchísimo más el ping. Ahora nos toca abrir el programa. Una vez que ya tengo el programa abierto, voy a buscar el juego de Fortnite. Aquí le voy a dar donde dice Other Servers y voy a bajar hasta encontrar el que diga Dallas. Quiero que estén atentos allá arriba a mi PIM. En este momento voy a accionar el programa con el botón verde y miren, ahí pueden ver cómo ha bajado brutalmente el PIM. Y ahora, ¿qué te puedo decir? Con el PIM bajo y con las optimizaciones de este programa, el juego va de lujo. Ahora sí, para terminar, te aviso que puedes probar este programa 7 días gratis. Lo puedes probar para ver si te sirve y lo puedes cancelar cuando tú quieras. Ya si te sirve el programa, lo puedes comprar semanalmente, mensualmente o anualmente. Muchas gracias NoPim por patrocinar este video. Recuerda que el link va a estar en la primera fila de la descripción. Y bueno, ahora nos toca seguir con el siguiente programa. Como segundo programa, gente, tenemos a Cloudflare. Básicamente es como un NoPim, pero solamente sirve para la región de East, West y Central. Te dejaré el link de descarga en la descripción y una vez que ya lo tengas, le das aquí al engranaje y seleccionas la primera opción. Luego de eso, ya solamente lo tienes que activar con este botón y ya solamente te toca probar tu nuevo PIN en Fortnite. Cable Ethernet.
la solución más fácil para poder tener la mejor estabilidad de red en tu dispositivo. La verdad, no importa mucho la categoría que compres, siempre y cuando sea categoría 5E o 6 para arriba. Así que el cable Ethernet es algo casi obligatorio que deberías tener en tu equipo. Son baratos y puedes comprarlo en los tamaños que tú quieras. Y si tu equipo no tiene puerto RJ45, existen infinitos adaptadores que puedes comprar para poder tener ese puerto en tu computadora. Datos móviles. Sonará muy loco, pero sí puedes jugar Fortnite con datos móviles por muchas horas. Esto depende mucho de la compañía que uses y tenga mejor recepción en tu zona. Y te preguntarás, ¿cómo diablos voy a jugar con datos móviles? Y la respuesta es con tu teléfono. En todas las computadoras Windows y en prácticamente cualquier teléfono Android, incluso los iPhones, puedes conectar tu teléfono por USB y pasar los datos móviles. En internet existen muchos videos de cómo hacer esto y si te interesa hice un short el cual puse a prueba a ver cuánto ping me daba 4 compañías telefónicas de mi país. Si te interesa ese video te lo dejo en la descripción. Problemas con la compañía. Dejo esto de último ya que es lo menos habitual, pero mucho ojo. Esto es algo que he vivido en carne propia y no le deseo a nadie. No quiero hacer esto muy largo, pero básicamente yo he tenido dos compañías. Una le vamos a decir la compañía roja y la otra la compañía azul. En la compañía roja, por llevar muchos años con ella, me dieron la posibilidad de aumentar mi internet a 100 megas de bajada y a 20 de subida. Y en el momento que me dieron esto, todo fue un dolor de cabeza. Básicamente no tenía más de 2 megas de subida de los 20 que me prometieron y al estar súper inestable la subida no podía ser directo de ninguna manera en ninguna calidad. Y si yo quería subir un archivo tardaba demasiado. Y bueno, al tener esos problemas eso hacía que yo tuviera una fuerte cantidad de packet loss. Y eso que hice que vinieran más de 5 veces a mi casa a intentar arreglar el problema. Y por más que me cambiaron el router, midieron la señal del poste, cambiaron el cableado y reportaron el problema a la área técnica, no resolvieron nada. Y el peor problema vino cuando me fui de la compañía roja al azul. Cuando me cambié a la compañía azul al principio todo estaba excelente, pero cuando llegó al tercer mes de estar con ellos, me ocurrió el peor problema de inestabilidad que he vivido. De nuevo me estaba fallando el internet de subida. El internet de subida era menor a 0.10 megas y eso hacía que prácticamente todo el día tenía packet loss de subida, un 25 o un 30%. Llamé más de 25 veces al soporte y vinieron más de 10 veces a la casa. Lo intentaron arreglar de la misma manera que la compañía roja, hasta chequearon el amplificador de la zona, los tabs y bueno, todo fue un dolor de cabeza. Al final no pudieron resolver nada, pero gracias a Dios se resolvió el problema solito un mes después. Así es, estuve con ese problema más de un mes. Como punto positivo me bajaron ese mes el costo de la factura un 80% y ya no me volvió a pasar ese problema. Si te ayudó este video, me apoyarías mucho que usaras mi código de creador Bananin en la tienda de Fortnite. Todas las redes sociales del canal estarán en la descripción, me apoyaría mucho si me sigues. Recuerda que el link de NoPing está en la descripción y eso es todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.